Muy buenos días a todos. Es un honor saludarlos y darles la bienvenida a esta segunda presentación del ciclo de conferencias 2024, que es un ciclo de celebración por los 85 años de la presencia del INA en México, 30 años en Sinaloa. Es muy importante la labor que día con día se hace por parte de todos los que trabajan en esta institución dedicada a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural en su orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México. Por tal motivo, hemos titulado a este ciclo de conferencias 85 años, INA presente en Sinaloa. Hacemos una pauta para agradecer a nuestros compañeros de INA TV por todo el apoyo brindado en la transmisión de estas conferencias por su canal de YouTube. A continuación, siguiendo nuestro programa, damos la bienvenida a nuestro segundo participante, el investigador en el área de arqueología de Centro INA Sinaloa, doctor Luis Alfonso Grave Tirado, quien nos hablará sobre la temática Dioses prehispánicos en el sur de Sinaloa, donde el conferencista nos hace referencia que la investigación arqueológica en el sur de Sinaloa ha demostrado la existencia de una buena cantidad de centros ceremoniales y santuarios, así como la representación en la gráfica rupestre, la escultura y la decoración de la cerámica de varios personajes que podemos considerar dioses. Tradicionalmente, se les ha identificado con base en el panteón náhuatl posclásico del centro de México. Sin embargo, se ha podido establecer que tenían características y nombres propios, un tema sin duda lleno de misticismo. Ahora mencionaremos la experiencia curricular de Luis Alfonso Grave Tirado, quien es arqueólogo por la ENA, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigador del INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1998, realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, ha participado en casi 90 encuentros académicos nacionales e internacionales y es autor de 11 libros y coeditor de otros 5, así como de 81 artículos científicos y o capítulos de libro, y 52 artículos de divulgación. Su más reciente artículo es Una deidad de la muerte en el sur de Sinaloa, en Anales de Antropología 58. Bienvenido, doctor Grave, estamos atentos a su participación. Buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la posible existencia, bueno, no la posible existencia, sino más bien la identificación de dioses prehispánicos en el sur de Sinaloa. Bien, comencemos. Hay muchas cosas ocultas, invisibles en el mundo. Algunas no han sido todavía. Otras, como los muertos, ya fueron. Pero su ausencia está llena de presencias. Llenamos lo invisible con seres a los que llamamos dioses, o al menos colmamos la ausencia con lo divino. Dice Roberto Calazzo, se puede vivir sin dioses, más difícil es vivir sin lo divino. La afirmación de lo divino ayuda a soslayar la responsabilidad de lo que ocurre en nuestro mundo, o más bien de nuestras acciones. Nadie se siente culpable porque nadie se siente causa de lo que sucede, pues los causantes son los dioses. Sin duda, los antiguos mexicanos, y en particular los antiguos sinaloenses, convivían permanentemente con lo divino y también con los dioses. ¿Qué advocaciones tenían estos? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cuáles eran sus nombres? Un vicio entre los investigadores del pasado, bueno, esta quizás sea una palabra fuerte, me refiero a vicio, no a investigadores, Así que dejémosla en costumbre. Es la de buscar los dioses de los náhuatl del posclásico en el centro de México, en todo tiempo y lugar del México prehispánico. Tlaloc y Quetzalcóatl parecen estar presentes en rocas, vasijas, adornos y adoratorios. Sin embargo, sabemos que cada grupo étnico, que cada entidad político-territorial, y había cientos, tenía su deidad tutelar. Más todavía, cada ciudad, casi cada pueblo tenía su dios patrono,
y estos tenían su morada en casi cada cerro, casi cada manantial, casi cada piedra de forma singular. Dioses había muchos, y aunque podrían compartir atributos, tenían sus propios nombres, sus propias moradas. Y el sur de Sinaloa, situado a medio camino entre Mesoamérica y el noroeste de México, no es la excepción. En el periodo que va del 500 al 750 después de Cristo, se construyen acá los primeros centros ceremoniales como Juana Gómez, Loma de Ramírez y El Calón, lo que coincide con la amplia explotación de los recursos de las marismas nacionales. Mientras los montículos de Juana Gómez y Loma de Ramírez se construyen básicamente a través del relleno de elevaciones naturales, El Calón es una estructura hecha solo de concha de molusco de más de 20 metros de altura, para la cual fueron necesarias casi 280 millones de moluscos. En la segunda mitad del siglo VIII, en el sur de Sinaloa se intensifica el proceso de jerarquización política que había iniciado en el periodo anterior, y ciertos sitios se erigen como cabeceras de unidades político-territoriales relativamente pequeñas y circunscritas a las márgenes de los ríos. Chametla en el río Baluarte, el Gualamo y la Limonera en el río Presidio. Los tres se conforman de amplias plataformas sobre la terraza aluvial, sobre las que se asentaron basamentos piramidales de más de 8 metros de altura y canchas para el juego de pelota. En las marismas de Escuinapa se sustituye el Calón por el complejo de la Isla del Macho, que también contaba con una cancha para el juego de pelota. A la vez, se construyen santuarios en los cerros, en zonas agrestes y de difícil acceso y alejadas de las poblaciones. Asimismo, en casi cada recodo de los ríos, en casi cada manantial, en algunos acantilados a orillas del mar y en ciertas lomas y laderas de los cerros, hay sitios con manifestaciones gráficos rupestres, básicamente petrograbados y ocasionalmente pinturas. Entre las imágenes plasmadas en la roca, hay algunos que quizá representen seres sobrenaturales. Hagamos la aclaración que la existencia de petrograbados no es evidencia per se de que la zona estaba habitada por grupos pequeños y con movilidad espacial, es decir, cazadores nómadas. La mayoría, de acuerdo con los diseños ahí expuestos, fueron elaborados por los mismos que construyeron las pirámides y las canchas para el juego de pelota, y quienes fabricaron también una cerámica de gran calidad que incluye diseños tipo códice. Eran vehículos distintos a través de los cuales se transmitían los mismos mensajes. Así, entre los ríos Quelite y Las Cañas, en el extremo sur de Sinaloa, se han registrado casi 30 sitios con más de 250 petrograbados. Entre los diseños hay elementos que, aunque podríamos considerar naturales, como el sol, la luna, las estrellas, vulvas femeninas, falos, algunos animales y figuras en forma humana, hay también símbolos como la espiral, la cruz, la escalera, muchos de ellos relacionados probablemente con dioses. Los sitios, de hecho, funcionaban como lugares donde era posible la comunicación con el mundo sagrado. Eran nierica, para usar un concepto huichol, es decir, puertas que conectaban el aquí y ahora con el allá y entonces. Comunicación entre el mundo profano y el mundo sagrado. Sin embargo, los diseños no tienen un significado único, ni siquiera individualmente, y mucho menos en conjunto con los otros grabados, por lo que cada roca o cada conjunto tienen una multiplicidad de interpretaciones que se derivan de la interrelación de los signos. Funcionarían como una especie de guión que, dependiendo del mito que se estuviera narrando, adjudicaría el significado a cada uno de los símbolos. Algunos, o muchos de ellos, estarían relacionados con los dioses, o al menos con lo divino. Repasemos ahora la cerámica y la escultura que nos dejaron los antiguos artesanos del sur de Sinaloa. Verdaderos maestros, en ocasiones verdaderos artistas. Son, sin duda, los objetos de cerámica una de las manifestaciones más atractivas que nos legaron estos grupos. Destaca la llamada cerámica Aztatlán, una de las cerámicas más finas del México prehispánico, caracterizada por una gran cantidad de elementos decorativos con pintura, incisiones y esgrafiado. Aunque algunos de los motivos presentan similitudes al centro de México y en particular a la llamada Mixteca Puebla, muchos de ellos aparecen desde épocas tempranas y son claramente productos locales. De hecho, son sin duda
un derivado del complejo chametla que está presente en la región desde por lo menos el siglo III. Entre los diseños es posible que algunos representen dioses o seres sobrenaturales. En las etapas tempranas, entre el 250 y el 750 después de Cristo, son abundantes las figurillas antropomorfas femeninas que parecen representar a la diosa madre. Muchas presentan el típico peinado de cornezuelos y la mayoría tienen el torso desnudo con los pechos al descubierto, una faja y a veces una larga falda, con los brazos descansando sobre el vientre y en ocasiones pintura en el rostro, todas ellas características asociadas a las diosas madres. Hacia el 750 después de Cristo, coincidiendo con la proliferación de templos y canchas para el juego de pelota, hay también una mayor representación de personajes que podemos considerar deidades, tanto en pintura como en escultura. Tradicionalmente, se les ha identificado con algún dios del panteón náhuatl posclásico. Tal es el caso de esta vasija efigie de alabastro, encontrada en un sitio a la orilla del río Presidio, aquí cerca de Mazatlán, que está expuesta en el Museo Arqueológico de Mazatlán precisamente, y que se ha identificado como Xochipilli, el dios de las flores de los náhuatl del posclásico. Ya veremos que también tiene características que lo identifican con algún dios local. Esta otra vasija efigie de cerámica, también de un sitio aquí en las cercanías de Mazatlán, tanto por el cuerno que presenta, la especie de cuerno pues en la cabeza, como que todo parece indicar que está cubierto con una piel de desollado, se ha relacionado con Xipetotec. Esta otra vasija, los personajes, a quien ha comentado que es Xipetotec, a otros más Tlazolteo, también por la característica, quizá porque presenta la piel desollada, pero también se ha mencionado a Sinteotl, el dios del maíz, dado que este presenta a veces una máscara de piel humana, ¿no? En fin, así podemos ver que generalmente los personajes se busca relacionarlos con algún dios del posclásico del centro de México. No podemos ni pretendemos negar que tienen atributos que le relacionan con esas deidades, tal y como fueron representadas en el centro de México en la etapa final de la época prehispánica. Sin embargo, no deja de ser cierto que, por ejemplo, la típica posición sentada de algunas de estas figuras está presente en la región desde hace por lo menos 2000 años. Por otro lado, si algo caracteriza a los dioses de cualquier época y lugar, es que nada les es tan extraño como la exclusividad. Y a ello no eran ajenos los dioses del México prehispánico, según lo dejó establecido con cierta claridad Alfredo López Austin. Pues estos tenían una gran capacidad de fusión y fisión. Múltiples atributos de deidades se congregaban en una sola y un dios se podía escindir en varios, según las funciones que le reclamaran en ese momento y lugar. A diferencia de otras regiones de México, Verbigracia, Oaxaca o el centro de México, las menciones acerca de la religión y en particular sobre los dioses en las fuentes etnohistóricas del sur de Sinaloa y norte de Nayarit son escasas y por lo general bastante vagas. Los documentos escritos más tempranos sobre la región son las 9 relaciones de la conquista, redactadas hacia 1533, pero solo en la primera y segunda relaciones anónimas hay alguna mención sobre sus ritos. En la primera se dice que en la provincia de Aztatlán, a orillas del actual río Acaponeta, en el norte de Nayarit, los ritos y ceremonias de estos indios son como los de Jalisco. El problema es que no describe los de Jalisco, pues su relato comienza precisamente en Aztatlán. Sobre el río de la Sal, el actual río Elota, en el centro sur de Sinaloa, se explaya un poco más. Los ritos de esta tierra son que tienen por dios al demonio, y hacen algunos sacrificios como los de atrás. Y en muchas casas de esta tierra tienen muchas culebras mansas, y tienenlas en una parte de lo más oscuro de la casa, en un rincón. Y están revueltas unas con otras hechas un montón. A estas decían que tenían en figura del demonio que adoraban. A él les hacían mucha honra y les daban de comer. Mientras, en la segunda relación, respecto de la provincia de Culiacán,
se dice, no tienen manera ninguna de sacrificar, aunque hablan con el demonio. Y eso es todo lo que se puede sacar con respecto a este tema de parte de los primeros conquistadores. Y hay todavía menos entre los cronistas y visitadores de finales del siglo XVI. Una excepción es Lázaro de Arregui, quien visitó asiduamente tanto la sierra como la costa neogallega. Y en su descripción de la Nueva Galicia, redactada en 1621, apunta que en general los habitantes de la costa nayarita y sinaloense no adoran ni aún han adorado a Dios conocido, sino hoy a una piedra que hallan o hacen, y mañana otra de diferente figura y ordinariamente de animales, sin permanecer en ninguna, aunque en algunas les habla el demonio. Como se puede apreciar, los cronistas y visitadores que visitaron la región no les interesó para nada la cuestión de la religión. Para ellos era importante nada más la cuestión económica y política. Sin embargo, son los misioneros que se adentran en el siglo XVII a la zona serrana quienes indagan al respecto, sobre todo para poder combatir sus creencias. Caso paradigmático, la destrucción de ídolos por los jesuitas entre los acatzés de Durango. Pero volviendo a nuestro asunto, en mayo de 1604, el padre franciscano Francisco del Río visitó territorio Cora en la Sierra de Nayarit. Ahí, además de ser testigo de una fiesta de mitote, una de las principales manifestaciones de la ritualidad entre los grupos serranos, pudo registrar que en su principal población, Anyari o Nayarí, le llama él, ubicada en la parte alta de la sierra, estaba el templo o casa de su dios, el cual creían y adoraban. A que éste les hablaba y decía todo lo que les había de convenir, que en su templo tenían todas las armas, y que cuando habían de salir a las guerras, que allí acudían todos a pedirlas a su Dios, que les conjuraba que en ninguna manera volviesen a su presencia sin traerle sangre humana que beber. Por su parte, Fray Antonio Tello, quien aunque no visitó la zona, sí tuvo acceso a información privilegiada de la misma, refiere que el dios venerado en la llanura costera de Nayarit y Sinaloa era uno que llamaban Teopilzintli, que quiere decir Dios niño. Pero es sin duda en el informe de 1673 acerca del estado de la Sierra del Nayar y sobre culto idolátrico, gobierno y costumbres primitivas de los coras, del fraile franciscano Antonio Arias y Saavedra, donde encontramos las más amplias menciones hacia la religión de los coras y, en general, de los grupos que habitaban el norte de Nayarit y sur de Sinaloa durante el siglo XVII. Arias y Saavedra fue administrador en el convento de Nuestra Señora de la Asunción de Acaponeta, al menos entre 1656 y 1659. En primer lugar, nos confirma que el dios principal de estas tierras era Pilzintli, por otro nombre, Nayarit. Nayari y Pilzintli eran pues el mismo dios, y no Nayari era un lugar. Arias nos señala además el nombre de otras tres deidades. A la una llaman Ushu, que quiere decir mujer criatura. A la otra llaman Narama, que quiere decir salitroso, las cuales fingen en las aguas del mar hacia el poniente. A la otra llaman Nicanori o Nenaushi, que en su sentir de ellos quiere decir Espíritu Santo, a quien en distintas ocasiones ofrecen frutos según los tiempos. Se observa ya, pues, lo que Sergei Grusinski llama la colonización del imaginario. Y no contentos con considerar al Nenaushi como el Espíritu Santo, empatan al Pilzintli con Jesucristo y, en general, apelan al Dios católico incluso como el creador de los demás dioses y quienes les otorgó sus funciones. Lo que nos señala sin duda que estamos ante algunos de los dioses principales. Y dicen también que creó al Nenaushi dándole autoridad de crear las aves y los peces, dándoles por asiento el poniente sobre las aguas del mar, y que luego crió a la Madre de Dios y la puso en tierra para que en tiempos señalados exhalase vapores de ella y remitiese al oriente al sol, asiento de su hijo, para que en tiempo señalado desatara el hijo los vapores en agua. Creó también un varón y una mujer. El varón se llamó Narama y la mujer Ushu, a los cuales puso en un lugar de muchos frutos y minerales y que luego les echó de ahí, y empezó el Narama a sudar, el cual sudor se convirtió en sal,
dándole patrocinio de crear la sal, mezcal y chile, y la Ushu, el patrocinio de todas las semillas y frutos de verano, disponiendo la tierra con el rocío. Arias y Saavedra menciona otros dos entes, Sotonaric y Chevima, aunque señala que estos solo eran venerados por los hechiceros y los que querían hacer algún mal. Unos días después, Abunda Arias y Saavedra, Dios, es decir, Pilcintle Nayari, invitó a estas criaturas a un espléndido banquete, al que cada uno de ellos trajo los frutos que le competían. Subió el Narama salitroso y desnudo, y sentado a la mesa, cogió de su rostro la sal y le echó en las viandas, y de las partes impúdicas algunos pimientos que esparció en la comida. Agraviadas las otras deidades de esta inhonesta acción, le reprendieron enojados, a lo cual dijo que si el Nenatsi creaba las carnes, el Nicanor y las aves y los peces, ¿por qué él, participando la misma deidad, no tendría alguna cosa necesaria a los manjares y que ninguno lo era tanto como la sal y el chile? Y que así comiesen y verían la razón que le había movido. Comieron y reconocieron que tenía justicia. Luego los envió a los puntos señalados para ejercitar sus funciones. Fuese el Pincintle por la parte del oriente al sol, el Nicanore a las aguas de mar por la parte del poniente, por donde sale el sol en el primer grado de signo de Aries, que es a los 21 de marzo. Al Narama, por donde se entra el sol en el primer grado del signo de Cáncer, que es al 21 de junio, y la Ushu le señaló por asiento la entrada del sol con el primer grado de Capricornio, que es el 21 de diciembre. A aquellas criaturas las fingen acostadas en el mar, y que el Pincintle influye en todas ellas, y cuando viene el Pincintle Shukati, entrado por el 21 de marzo, levanta y despierta al Narama, para que empiece a crear la sal y demás frutos que pertenecen en el mes de abril, mayo y junio. Y desde un punto pasado, el 21 de junio, viene el sol Pilcintli, desatando los vapores en agua y enviando rayos y truenos hasta el 21 de septiembre, a donde torna a despertar al Nicanore, el cual empieza desde ese día a echar todos los peces y soltar las aves. Y en pasado un punto del 21 de diciembre, con las luces, levanta la Ushu para que con los rocíos y neblinas se disponga tierra para crear los frutos y semillas. Cada uno de estos rumbos se identificaba con un lugar del paisaje. Y aunque el Pilcintli era el general, toda la serranía o cualquier cierro al oriente, los otros tenían puntos específicos. El del Nicanori era un brazo de mar. De la Ushu, una peña que está dentro del mar que llaman Matanche, que quiere decir garrapata plateada, y la del Narama, un cerro que llaman cabeza de caballo. Y por otro nombre, Ichamet, que quiere decir la casa del maguey y el mezcal. Si bien más adelante señala que este último también le llamaban Ichamitla, que quiere decir casa del infierno o Ichamet. De acuerdo con esto, Narama, el dios de los anineros, los que hacen vino o pulque y siembran chile, era también el señor del lugar de los muertos. Recordemos, nada es tan extraño a los dioses como la exclusividad. En 1754 es publicado el texto Maravillosa reducción y conquista de la provincia de San Joseph del Gran Ayar, Nuevo Reino de Toledo, escrito por el padre José de Ortega, quien vivió en la región Cora entre 1727 y 1754. Según Ortega, los dioses venerados por los indígenas serranos eran tantos que, a mi juicio, si se repartieran dándole a cada uno el suyo, dice, aún sobrarían muchos. Pero solo 3 eran los principales. Tayaopa, que quiere decir padre de los vivientes, porque en ella creían sacramentado al sol. Tate, que quiere decir madre nuestra, y Cuanamoa, a quien veneraban por su redentor. Y aunque había al menos otros 12 dioses que tenían nombre propio, no nos dice cuáles eran estos, pero sí que contaban con lugares de culto, generalmente ubicados en los cerros más fragosos cercanos a sus rancherías, entre los que destaca un punto importante. A la región destinada a los que acaban con muerte natural llamaban Muxica, que quiere decir lugar de muertos, que es lo mismo que los mexicanos nombraban Mictlán,
está Mushita, como ellos se figuraban, cerca del Real de Rosario, en un cerro lleno de cuevas, rodeado todo de moradores respetables con cerquillo, que cuidan de aquellas almas que de día se dejan ver en figuras de moscas, buscando qué comer, y de noche bailando en su propia figura. Los cerros que están en la imagen son los cerros que están cercanos a la actual población de Chametla, cuyo nombre recuerda precisamente al de Ixamictla y al de Mushita. Y Mushita está precisamente donde Arias y Saavedra sitúa Ixamictla o Ixamet, la morada de Narama, por lo que podemos confirmar su regencia del mundo de los muertos, además de la sal, el chile, el mezcal y maguey. Sabemos, pues, el nombre de solo unos cuantos dioses. Pilcintle o Nayari, o incluso Tayaopa, Ushu o Tate, la diosa madre, Nicanori o Nenaushi, o también Cuanamoa y Narama, además de los demonios Sotonari y Chevima. Arias y Saavedra, además, nos indica algunas de las imágenes con que relacionaban a los dioses. Y así, a las guerras llevan como su capitán la imagen del Nayárido Pilcintli, que es lo mismo en forma de cruz o aspa. Y en general, que en cualquier parte que se hayan reconocidas las entradas del sol, todos los cerros que están en el punto de entrada del Pilcintli adoran por estatuas. El punto de entrada del Pilcintli sería el solsticio de verano. Y como ya vimos, desde los principales sitios arqueológicos, varios cerros, el sol sale por varios cerros al oriente. Todos los cerros que están en el punto de entrada del Pilcintli adoran por estatuas y la variedad de formas de barro y madera, piedra o cruz o forma de aspa. Pero ídolos en forma de mujer es adoración de la Ushu. Yo interpreto esta imagen más que como Xochipilli, como una representación de Pilcintli, el dios joven, el dios del solsticio. Las naturas de mujer son adoración de la Ushu. Tanto en las figurillas de cerámica como en los petrograbados hay una gran cantidad de representaciones de vulvas femeninas. Es posible que representen pues a la Ushu. Así que si le queremos poner nombre a las figurillas tan abundantes en el sur de Sinaloa, serían Ushu, no el genérico de diosa madre, ¿no? Los que están en forma de medio cuerpo, pájaro o águila, o una cabeza sola, es del Nicanori. Esas sí se las debo. Los de forma de hombre desnudo hacen relación al Narama. Esta figura, esta imagen desplegada de una vasija, es puesta actualmente en el Museo Comunitario de Escuinapa, la hemos interpretado como la posible representación del dios Narama. La figura del lado derecho presenta una vasija trípode que parece que contiene pulque. La del medio trae una vara que podría ser una de dos, o el machete para el tejido. Hay que recordar que Narama es el dios del maguey, el dios del istle, por lo tanto el dios también del tejido. Pero también podría ser un güiro, este instrumento musical. En la actualidad, entre los grupos indígenas del Nayar, el lugar de los muertos es un lugar de fiesta constante donde se toca música permanentemente. Así es, en un artículo de próxima publicación hacemos el análisis de esta vasija y lo presentamos como la posible representación de Narama, el dios de la sal, del maguey y de los muertos. Por otro lado, el Calón, una de las principales estructuras arquitectónicas del sur de Sinaloa, encontramos algunos falos en su parte superior. Está el Calón justo en la zona donde se explotó la sal de forma intensiva, tanto en la época prehispánica como colonial. Entonces nos preguntamos, ¿el Calón era un templo dedicado a Narama? Aunque muy probablemente también estuviese dedicado al Nicanori, el dios de los pescadores y de los cazadores de aves, también tan abundantes, evidentemente, en la zona de marisma. El jesuita José Ortega, por su parte, destaca que era en los cerros donde se veneraba a los antiguos dioses, porque apenas habrá cerro en casi la mitad de la provincia que no haya yo corrido por diferentes motivos y que no haya tropezado con estas infernales figurillas.
Unas están como olvidadas sin ningún reparo, sin aseo sus patios, muchas muy cuidadas y muy limpios los lugares en que se veneraban. Y aunque no les fabricaban templos, hacían un cercado de piedras clavadas en el suelo, fijando en medio el ídolo y cuidando que siempre estuvieran barrido el sitio, que quedaba dentro del círculo, donde cada vez que querían le tributaban envueltas en afectuosos suspiros sus comunes ofertas con las ceremonias. Precisamente en los cerros que están al oriente y al poniente del Calón encontramos algunos sitios que hemos podido interpretar como centros rituales, ¿no? Hemos encontrado evidencias que ahí se llevaban ceremonias como las que describe Francisco del Barrio, precisamente quien fue testigo de una fiesta de mitote, el cual, dice, estaba en las cercanías de un lugar, de unas quebradas, es decir, una zona, una cañada, donde vi mucha diferencia de figuras y caracteres para dejar en unas peñas blancas y areniscas, y queriendo saber bien lo que eran, me dijeron los mismos coras que nos guiaban que aquel lugar era el que escribían y pintaban sus pasados. Eran muchos y todos diferentes, y entre ellas algunas figuras. Vi esto en 3 partes y el propio camino. Ahí, a la puesta del sol, comenzó la fiesta con sus cantos y bailes. Antonio Arias y Saavedra indica que juntándose muchas rancherías en la luna de marzo, en la de Zacaimuta, Casa del Nayarit, al cual hacen muchos bailes y fiestas que ellos llaman mitotes. Y aunque era en Zacaimuta donde se realizaban las fiestas más concurridas, no era el único lugar. José de Ortega describe una de estas ceremonias, la cual se celebró en septiembre para agradecer la cosecha, por lo que antes de iniciar el baile, ofrendaron los frutos que cada familia traía colocándolos sobre un tronco, junto al cual se sentaban el ejecutor del arco y el cantador, y al lado había una batea llena de peyote molido y diluido en agua del que bebían, para no desfallecer al quebranto de tan larga función, la que principiaban formando un círculo de hombres y mujeres cuantos podían ocupar el espacio de tierra que habían barrido a este fin. Uno tras otro se iban bailando o dando zapateadas, teniendo en medio al músico y al maestro de capilla, a quien imitaban, cantando en el mismo descompasado tono que les daba. Danzaban desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana, sin parar ni salir del círculo. Dice Estrabón en el libro 10 de su geografía: se ha dicho, en efecto, con buen criterio, que los hombres alcanzan su más alta cota en la imitación de los dioses cuando hacen el bien a otros, pero sería mejor decir que lo consiguen cuando son felices. Y esta felicidad es la alegría y la fiesta, la cual debe ser ejercitada y adiestrada de forma continua. Solo así podemos acercarnos a lo divino. Los antiguos habitantes del sur de Sinaloa y norte de Nayarit lo sabían. Por ello, la religión en el sur de Sinaloa prehispánico se materializó no únicamente en la iconografía y los objetos simbólicos, sino sobre todo en los centros ceremoniales donde se llevaba a cabo el culto. Así, respecto de los dioses, dice Roberto Calazo, de todos los dioses, la cuestión no está en creer, sino en reconocer. Hay lugares, momentos, seres, cruces de elementos que hacen decir, como a Ovidio, Numen Inest. Aquí hay un Dios. Esa potencia que no tiene necesidad de nombres y da origen a los hombres. La investigación arqueológica y en la histórica del sur de Sinaloa nos hace decir, aquí hay dioses. Muchas gracias. Agradecemos al arqueólogo Alfonso Grave Tirado por su valiosa participación y la asistencia de todos ustedes a este evento de ciclo de conferencias 2024, 85 años, INA Presencia en Sinaloa. Y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes los pueden consultar en las redes sociales de Centro INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 20 de marzo y estará a cargo del arqueólogo Jesús Gibran de la Torre, responsable del Museo Arqueológico de Mazatlán, quien nos presentará el tema La reestructuración del Museo Arqueológico de Mazatlán.
En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día.